Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando en esta oportunidad con Narciso Isa Conde. Mira, a propósito que usted decía ahorita de juventud acumulada, eso da experiencia, da conocimiento, da unas habilidades políticas, sociales, el manejo de las instituciones. Usted sabe que hay un amigo nuestro, Iván Rodríguez Pilier, a quien uno con mucho respeto y cariño lo llama Don Iván. Correcto. Hace cerca de 7 meses Narciso me dijo, no me diga Don Narciso. Solamente Narso, el Secre o Narciso. Pero no me diga Don Narciso. Y el Don tiene un contenido, una expresión de respeto, de admiración y de cariño, ¿no? Y de afecto, ¿no? Tiene dos acepciones. Sí. Depende muchas veces de quién lo diga, porque también se usa no solo como expresión de cariño, que la mayoría de la gente cercana, pero hay un tono que es como de sumisión, es como de, este es el don y el otro es el chiquito, ¿no? Y hay otro tono que es como señalando que el individuo tiene dinero, ¿no? Y hasta a los capos a veces le dicen don. Correcto, sí. Bueno, ya estamos conversando con Narciso Isa Conde. Estuve a punto de decir Don Narciso, pero no lo voy a decir. Si fuera en Dajabón lo dijeran, pero aquí no. De temas de fondo, Juan Francisco abordó el tema de la iglesia, yo puse un poco lo de Rogelio, Grupo Gel del Cámara, y Narciso con mucho acierto, con mucho tino en sus enfoques, daba una explicación bastante buena. Sin embargo, él ha mencionado 3 veces el tema Marcha Verde, el movimiento Marcha Verde. Y siempre que surgen estos movimientos, a uno le queda la inquietud, ¿hasta dónde llegará? ¿Recorrerá todo el valle y se quedará al pie de la montaña? ¿Podrá empezar a escalar la montaña? Hay un momento en que esos movimientos como que se frisan, se quedan o surgen contradicciones a lo interno y ahí va lentamente muriendo hasta que desaparece. El caso de Marcha Verde hoy, porque Narciso apuesta mucho a ese movimiento, porque es reiterativo en la referencia a Marcha Verde. ¿Por dónde anda Marcha Verde? ¿Está en reflexión? ¿Está en una dinámica de organización, de planificación de actividades, de educación, de orientación, de coordinarse en el plano nacional? Ciertamente hay perspectiva de seguir actuando social y políticamente desde Marcha Verde. O si ya cumplió su misión. Usted es un hombre que está lúcido. No. A veces yo no creo que ustedes también, pero bueno, son las cosas. Bueno, y ahí le servimos el té y el café. Narciso está tomando té, yo estoy tomando café Don Miolán, porque aquí servimos de todo, de acuerdo a los gustos y a la preferencia. Y Juan Francisco toma siempre su café Don Miolán. Ahí está el tema, Narciso. Mira, Marcha Verde es un fenómeno político-social de gran dimensión, cuyo desenlace no se puede predecir exactamente, porque puede ser perfectamente un movimiento de una oleada que baje y se quede abajo y se empantane, se disuelve, en fin. Yo lo que digo es que el país no será igual después de lo que hizo Marcha Verde. Pero además creo que hay que apostar a su continuidad. Es decir, hacer un esfuerzo por su continuidad. Porque en Marcha Verde concurren un conjunto de movimientos sociales, de fuerzas ciudadanas, que hacía mucho tiempo no hacían una convergencia de envergadura, ¿no? Y que ha tenido la capacidad de generar nuevas esperanzas en la sociedad. Incluso tú puedes decir que hay 2 marchas verdes. Una cosa es Marcha Verde en la calle. Cuando Marcha Verde se despliega en la calle, es un fenómeno tremendo, ¿no? Donde no te aparecen ni siquiera las contradicciones. Y Marcha Verde en su mecanismo, que es un movimiento muy reciente, complejo, con múltiples contradicciones de múltiples tipos, donde son difíciles los consensos. Entonces eso también trae sus dificultades.
el tema central, me parece ahora, es que estamos frente a un desafío. Que me parece el pasado encuentro, el que se hizo el domingo 25 de marzo, ayudó a una perspectiva con cierta armonización interna, porque reafirmó con fuerza el tema del juicio a Danilo, lo cual es sumamente importante por la característica del sistema de dominación, de control institucional y el rol del presidente de la República y las implicaciones que tiene el presidente en casos tan relevantes como el de Odebrecht y otros. Es decir, apuntando ahí con fuerza, desarticula más la maquinaria, porque lo que frena es la maquinaria. Es decir, si aquí el sistema político institucional fuera distinto, tuviera brechas, un sistema judicial con diversidad, donde tú puedes iniciar un proceso contra un presidente y llevarlo a cabo, la situación se descomprime más. Es el caso de Perú, es el caso mismo de Brasil, son otros casos donde no se consolidó una dictadura institucional sobre bases constitucionales. Entonces eso hace más difícil el propósito, por lo que hablábamos anteriormente, porque tú tienes que echar abajo todo esto y echarlo abajo por una vía multitudinaria. Entonces ese es el trance ahora. Es decir, eso tiende, para eso lograrlo, hay que convertir a Marcha Verde no en un factor solo de presión, sino un factor alternativo. Eso no está todavía consensuado, acordado, está en debate interno, importante debate interno. Porque en el encuentro también se decidió darle continuidad al programa del fin de la impunidad. ¿Cuándo fue ese encuentro, Narciso? Ese encuentro? El 25 de marzo. Ok, reciente. Reciente, el domingo de Ramos, como le dicen, antes de Semana Santa. Fue un encuentro nacional. Contrario a lo que se pensaba que iba a ser un encuentro deprimido, fue un encuentro como los otros, con mucha representación. Un encuentro nacional. Donde estaban representados todos los mecanismos. ¿Qué decisión importante se tomó? ¿Hay datos de la presencia que hubo? Sí, claro. Ahí habían más o menos la misma dimensión de los otros dos. Alrededor de 500 delegados y representantes de todo el país. Porque cada asamblea municipal escoge delegados. Cada organización social nacional, movimiento social nacional, escoge delegados. No se puso fecha para ahora estaba en debate si definitivamente se legitimaba la membresía de las organizaciones sociales nacionales. No es solo ciudadanos, sino movimientos. Y eso se aprobó en el encuentro. Es decir, todos los movimientos nacionales, de mujeres, de medioambientales, de campesinos, de todo esto pueden ser parte de Marcha Verde. Eso le da un espectro mucho más fuerte, mucho mayor. Entonces, ahora el tema es convertir el tema del juicio de Danilo en un juicio de calle. Una serie de iniciativas. Y seguir presionando sobre las instituciones, pero al mismo tiempo seguir debatiendo todo lo relacionado con la perspectiva y el norte de ese movimiento. Naturalmente, hay factores que son complejos, porque cada vez más, cada día que pasa, cada semana que pasa, nos acercamos también al 2020, como se dice, al proceso electoral. Y los procesos electorales siempre tienen una capacidad de dispersión y de división. Esa es una amenaza que tiene Marcha Verde. Marcha Verde tiene que pensar en trascender el 20. Y tiene que pensar seriamente en no ser solo un movimiento de presión. Recordemos lo que pasó con lo del 4% para la educación. Fue un movimiento de presión que incluso obligó, se puede decir, a los partidos a firmar un acuerdo de refrendar el 4%. Y Danilo lo asumió, pero mira lo que ha hecho Danilo con el 4%. Y eso no te ha cambiado la situación del país.
Entonces, tiene que ser mucho más que un movimiento de presión. Debe definirse como una fuerza alternativa. Ahí es que está la posibilidad de futuro. Pero de todas maneras, yo digo, hay un acumulado. El desenlace de Marcha Verde o la continuidad de Marcha Verde no va a ser una cosa traumática. Hay movimientos sociales en gestación también de mucha envergadura que tienden a confluir con lo de Marcha Verde. El caso de los movimientos medioambientales. Tuviste como lo que se conformó alrededor del tema de San Juan de la Maguana, el nivel de movilización de esa zona del país. Pero el tema minero ambiental es un tema capital para preservar las fuentes de agua y la vida de la República Dominicana. Y eso va a dar lugar a un gran movimiento. Yo digo tipo el de Bolivia. En Bolivia el tema del agua fue capital para ese tránsito hacia un poder de los pueblos originarios. Aquí en República Dominicana eso va a jugar un papel importante, porque es debido a muerte para la isla. Pero tú tienes temas, no solo como el tema de corrupción, tú tienes temas como el tema de la violencia de género en el país. Yo me quedé admirado y al mismo tiempo, en cierta medida, sorprendido, porque no pensé que iba a ser tan grande la manifestación de las mujeres que se hizo hace poco tiempo. Entonces hay que ver más allá, es decir, yo no simplemente hago una apuesta a Marcha Verde, yo digo, esto hay que tratarlo de preservar, este acumulado hay que readecuarlo en función de la situación que se va presentando, pero hay que también ponerlo a confluir, tirar el vaso comunicante, apoyarse mutuamente con todos los movimientos que están en gestación. Pero igual, yo acabo de escribir un artículo que se titula No basta marchar, en el sentido de que está demostrado en el mundo que tú haces las manifestaciones más grandes de los grandes movimientos sociales, hasta estallidos sociales, y muchas veces no resultan los cambios que se anhelan y que se aspiran, porque aquí hay un déficit en la conformación de las fuerzas políticas conductoras de los procesos, de las fuerzas políticas y sociales conductoras de los procesos, que vean más allá de la curva, que puedan tener capacidad para el calor de la lucha crear la nueva conciencia política, la conciencia sobre el tema de poder, de construcción de poder. Porque cuando yo digo un movimiento alternativo, es que es alternativo al poder constituido, a un poder constituido en crisis y en degradación. ¿Cómo tú construyes un poder constituyente? Porque ¿qué es constituyente? Constituyente es crear, es constituir. Y de eso se trata, es decir, de cuando una cosa se agota, como este poder constituido, esta institucionalidad, tú tienes que pensar en cómo reemplazarla. Y no pensarla con la vieja mentalidad del asalto al centro del poder, sino de la construcción del poder desde la sociedad. En gran medida esos niveles de movilización dan posibilidades de ir creando los mecanismos alternativos a todas las instituciones. Claro, eso no es un proceso de 2 días, de 3 días, de 2 meses, de 1 año. Es un proceso que lleva un determinado tiempo, aunque hay acontecimientos que lo pueden precipitar. Pero yo pienso que sí, que hay que hacer un gran esfuerzo por la preservación. Tiene posibilidades. Ahora estamos en pleno, hubo un receso de Semana Santa, como después, además de un gran encuentro de todo ese periodo que tuvimos. Ahora el desafío de Marcha Verde es un relanzamiento en la sociedad y ya comienzan diferentes mecanismos en las provincias. Se van a asumir todos los temas de corrupción en todos los puntos del país. Todos los casos clave en San Juan, en San Francisco. Bueno, en San Francisco se obtuvo una victoria incluso con el tema del alcalde. Pero en general, de lo que se trata es eso, es decir, todo lo que esté vinculado a corrupción e impunidad, que prácticamente todas las políticas públicas, dan un caudal importante para un relanzamiento de Marcha Verde. Bueno, Narciso, no sé, vi una entrevista que dio un hombre público, en este caso Roberto Rosario Márquez. Un reo público. Ya se reunió con el presidente Danilo Medina, envió carta al presidente Leonel Fernández y a Reinaldo Pérez en su condición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Ha dicho que en abril va
a ocupar un espacio en la vida política nacional porque él nota que hay un vacío. A lo mejor van a confluir en esas manifestaciones de Marcha Verde. ¿Quién? Porque es un líder que va para la calle. No sé qué usted, como usted... Yo te decía que era un reo público. La impunidad para todo. Este se siente valiente por impune. Ajá. Porque, es decir, el expediente del sistema electrónico... Pero él dice que le hicieron, ya le informaron que la Cámara de Cuentos hizo una evaluación de sus últimos 2 años y que salió bien. Tú lo dijiste, pero por eso que yo te digo que es todo el sistema que está podrido y se autoprotege. La Cámara de Cuentas es un mecanismo de protección de los corruptos, controlado por ellos. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar que la Cámara de Cuentas, o el Tribunal Constitucional, o las altas cortes, o la Junta... no, eso no va a decidir nada en favor de las demandas populares, de lo justo, no. Es decir, Roberto Rosario tiene varias culpas graves, aparte de todo el sistema fraudulento que montó. Hay una estafa de casi $40 millones con los escáneres y con el sistema electrónico, que está impune. Pero aquí pasa como el tema de los capos, ¿no? De los capos sicilianos, ¿no? Los capos sicilianos van a los entierros de los que matan. El descaro, ¿tú entiendes? El descaro absoluto. Y como el mecanismo de protección es la política, más bien la politiquería, él estaba desactivado en la política, estaba enfriándose, ahora se lanza para protegerse con la política. Y es decir, todos ellos tienen capacidad de chantajes entre sí. Por eso hay un espíritu de cuerpo, de complicidad delincuente, de asociación de malhechores. Porque, es decir, Roberto Rosario, si lo punchan, si lo meten a la cárcel, mete al otro, al demás para arriba. ¿O tú crees que todo eso se hizo sin que Danilo lo supiera? Y sin que Leonel lo supiera antes, en todas las funciones que él hizo. Lo que él hizo con esa Junta Central Electoral, el proceso de enriquecimiento, cómo lo completó, el particular y el de lo suyo. Todo eso fue en complicidad. Es como pasa con Rondón. Es que Rondón tiene menudo para devolver. Es decir, Rondón era un instrumento. Pero si tú tienes el instrumento al hoyo, el instrumento tiene información y datos para meterte en problemas a lo que estamos para arriba de él. Entonces, es la capacidad de chantaje que tienen los mafiosos entre sí. Narciso, la pastoral que estábamos analizando ahorita, ese punto lo trató directamente y dice que mientras los que roban un pollo están en la victoria, los ladrones así, claro, de Odebrecht están en la calle. Así lo dice claramente. Y no solo lo de Odebrecht, porque ese es otro tema. Lo de Odebrecht tiene esa relevancia. Tiene esa relevancia porque es una corporación brasileña que entraba en contradicción y en competencia con las corporaciones norteamericanas. Y todo esto de transparencia internacional y de ese tipo de mecanismos metidos en lo del tema de Brecht es por eso. Porque no te creas que Barrigol no sobornó más al Estado Dominicano, sobornó más que Odebrecht, pero a Barrigol no la tocan, porque Barrigol es canadiense, del poder del imperialismo occidental, que se autoprotege. Es como lo de los tucanos. Los tucanos es por la Embraer, una empresa de producción de armamento de Brasil. Entonces se metió en el mercado de Estados Unidos, vendiendo tucanos a los países de América Latina, con un imperialismo emergente. Entonces le cortan las alas, es un disgusto, la meten en dificultad. Es un disgusto porque han perdido pero mercado. La Enron de Estados Unidos es tan mafiosa como Odebrecht o como todas esas empresas. Porque aquí hay una cantidad también de comunicadores que viven poniendo a Estados Unidos como la referencia de la moral del mundo. Y que ahí sí hay institucionalidad y esas cosas. Parece que no se han leído la cantidad de denuncias que han hecho de la característica del poder de los Estados Unidos. Lo que pasa es que está en otro nivel. Cuando tú haces de un poder que hace negocio con la guerra, eso no tiene nombre, y que destruye países enteros para apoderarse de las riquezas naturales de esos países y vender sus armamentos. No le importa lo que pase ahí, los miles, las decenas de miles de muertos. Y por eso lo de todo esto, Palestina, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, todo esto es parte de la pentagonización de la política del negocio. Entonces, es decir, hay que analizar
a dónde está llevando el capitalismo mundial, el imperialismo mundial a la humanidad. Porque es un proceso de gangsterización del capitalismo, de putrefacción del capitalismo, que por sí mismo no hace caer al capitalismo, puede durar así, y puede sembrar caos por todas partes y puede durar. Él no se va a caer solo. No, porque no, como el caimito, yo lo he dicho muchas veces, como el caimito, hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo. Juan Francisco, usted estaba punchando a Narciso con respuesta y la tiene. Bueno, pues yo creo que es hora para enfriar, ir a un brevísimo... Vamos a una pausa solicitada por el co-conductor Juan Francisco de la Rosa, y después de la pausa seguimos aquí con mucho más. Vamos a la pausa.